promoviendo principios y valores cristianos en un mundo en crisis. De esta manera, inicia su programa Un Café con Jesús, con Jennifer Betances y Giovanni Rosa. Un Café con Jesús. Podemos sentir espíritu, creemos en ti, espíritu, haz de nuestras vidas un altar de adoración. Bien, sean todos bienvenidos a nuestro programa Un Café con Jesús, agradeciéndole al Señor por permitirnos nueva vez poder traer este hermoso programa a cada uno de sus hogares, a cada una de sus vidas, y esperando que sea el Señor hablando de una manera especial en esta tarde sobre el tema que traemos el día de hoy. Agradecer como siempre a cada uno de nuestros radioescuchas por siempre estar pendiente a su programa Un Café con Jesús, y agradecer pues a nuestra iglesia y Mac Fuente de Vida Eterna, nuestro pastor, por siempre darle seguimiento a este programa. Dejo a nuestra hermana Dalgisa para que ella esté saludando. Amén, amén. Dios bendiga a todos de una manera muy especial. Es un gozo de compartir un nuevo día, una nueva tarde con la misericordia del Señor. Un café con Jesús. Aquí estamos para compartir la palabra. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, el tema de hoy, mis queridos, los invito a buscar en su Biblia en Gálatas capítulo 6. Vamos a leer a la altura del versículo 7 hasta el versículo 10. Nuestro tema de hoy se llama Ley de la siembra y cosecha. Un tema muy controversial, diría yo, muy interesante, pero que sé que, como siempre, a la luz de la palabra, pues vamos a aprender. Así que vamos inmediatamente a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gloria a Jesús para siempre. Este es un tema, mis queridos oyentes, que yo sé que va a traer luz a cada uno de nosotros, porque justamente decidí tomar ese tema para el día de hoy, sierva, porque hay muchas personas que cuando a usted le hacen algo, sea bueno, sea malo, dicen, no te preocupes, que eso que tú estás sembrando, eso es lo que tú vas a cosechar. Entonces la pregunta mía siempre era, pero ven acá, la Biblia se refiere a algo en específico, y yo veo que cuando las personas toman este versículo, lo toman como de manera general, como para todo. Cuando vemos que aquí especifica para qué tipo de persona es y cuál es la siembra y la cosecha que esa persona va a tener. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿es cierto que todo lo que el hombre siembra lo cosecha? Sea bueno, sea malo, no importando qué, porque vemos que Jesús, todo lo que sembró fue bueno, pero yo diría que no todo lo que cosechó fue bueno, porque cosechó su muerte, aunque estaba escrita, y muchísimas cosas que no se esperaban. Entonces, mi pregunta, todo lo que el hombre siembra lo cosecha, sea bueno, sea malo, no importando lo que sea. Amén, mi hermana. Este es un tema muy interesante, lo que es la siembra y la cosecha. Y se puede utilizar o decir que es una ley, la ley de la siembra y la ley de la cosecha. Entonces, cuando hablamos lo que es la siembra, si empezamos, por ejemplo, en el libro de Génesis, vamos a ver que el mismo Dios hizo una siembra, la hizo en el mundo espiritual y luego la manifestó en el mundo terrenal. Entonces, la siembra no es simplemente lo terrenal que nosotros podemos ver, sino que comenzó allá en el mundo espiritual. Pero diríamos, ok, pero cuando Dios hizo al hombre, ¿lo hizo con el objetivo de que el hombre sembrara maldad? No. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con ese objetivo para que el hombre sembrara, escuchara a Satanás y tuviera muerte por su consecuencia.
No, ese no fue el objetivo, porque hay una ley donde a ti se te dan principios, donde a la tierra se les da la semilla y dependiendo de la tierra, entonces es la semilla. En la ley de la siembra eso es natural y es donde quiera en cualquier aspecto de nuestra vida sembramos. Y la ley de la cosecha. Ahora, lo que tú siembras no es proporcional a lo que tú cosechas. No es ni lo que tú cosechas es proporcional a lo que tú siembras, porque Dios sembró en el jardín. Y el resultado que tenemos aquí, diríamos, wow, pero cuánta corrupción, cuánto pecado, pero vemos a Jesús cumplido en Génesis, en este capítulo 3, cuando entonces ese versículo 15, y Él va a venir y esa simiente va a darle en la cabeza y entonces va a ser la victoria para el hombre, en esa parte espiritual. Pero sí, hay una ley de la siembra y la cosecha, donde nosotros sembramos y nosotros cosechamos. Cuando hablamos de eso, no solamente en un aspecto natural, sino en todas nuestras vidas. Lo que yo como, eso me va a dar una consecuencia. Es como diríamos, una acción trae una reacción. Entonces, lo que yo hago, eso me va a dar un resultado. Lo que yo digo, me va a dar un resultado. Entonces, es como la ley de lo que es la ley de vacío, la ley de la gravedad. Esta ley de la gravedad donde ella se mantiene y la ley de que la tierra se mantiene en su producción, aunque esta misma producción en un momento no es lo que esperábamos. Tú estabas sembrando unos plátanos aquí dominicanamente de Barahona, que son unos plátanos grandes, hermosos, pero la lluvia no fue adecuada, ni el abono fue adecuado, entonces los plátanos salieron un poco pequeños. Entonces es como que ahí no es en la relación de la que sea proporcional, sí o no, pero sí existe una ley de la siembra y la cosecha que en cualquier aspecto en el mundo espiritual inicia y se manifiesta en el natural. Gloria a Dios. Entonces, vemos que al parecer, diría yo, Jesús, de cierta forma, y no solo él, sino también otros escritores, se preocuparon por esa parte de la siembra y la cosecha. Y yo entiendo que si ellos se preocuparon, pues nosotros deberíamos de preocuparnos también. Estuve buscando y veo en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6, donde dice que el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. O sea que sí, hablando sobre esta ley, vemos que anteriormente cuando leímos hablaba sobre la parte de la persona que siembra en la carne y el espíritu, pero ya aquí vemos que está hablando sobre sembrar de manera escasa y sembrar de manera en abundancia. Ok, esto es hermoso. Sembrar escasamente. Muchas personas toman ese aspecto de manera financiero o de riqueza o de dinero. Si tú das 100 pesos, 100 pesos te van a llegar. Si tú das un peso te va a llegar. Pero aquí nuevamente vuelvo, la ley de esa siembra que tú tienes, específicamente en estos versículos que se leyeron, donde habla de un aspecto que no tiene que ver directamente. O sea, el versículo 7 dice, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios conoce la intención y el corazón del hombre. Lo que tú das es lo que tú recibes. Si tú das, por ejemplo, si yo siembro mucho amor, yo voy a obtener amor, pero si yo doy poco cariño, poco amor, si yo a mis hijos, un ejemplo, a mis hijos yo casi no le doy cariño, no le doy un abrazo, no le digo diario yo te amo, yo te quiero, yo te cuido, sino que semanal yo le doy un abrazo. O puede ser que mensual, yo me acuerdo, la misma relación entre la pareja. Entonces, si escasamente yo produzco, escasamente, si poco cariño yo doy, eso es lo que voy a recibir. Pero no es porque los demás me lo quieren dar, sino porque yo mismo, con mis acciones, es lo que entonces obtengo ese resultado. Esa escasez o esa abundancia va a depender de mí, no de Dios. Eso aplica, por ejemplo, para la corriente que actualmente existe dentro de varias iglesias, donde generalmente ahora se usan los sobres, donde hay una competencia en que siembre más para obtener más. Vemos que es una corriente nueva que está, yo diría, arropando mucho lo que es nuestra cultura eclesiástica, y vemos que se le da más importancia al fondo, o sea, al dinero,
si tú siembras mucho dinero, Dios te va a dar más, que a lo que vamos realmente a la iglesia, que es adorar a Dios, que es a glorificar a Dios. Vemos que se está hablando mucho de dinero, de sembrar. Es esa la siembra a la que se refiere la Biblia. Sin embargo, en Proverbios 3:9 habla de que honras a Dios con tus bienes y con todos los frutos da tu primicia, pero no dice específicamente qué cantidad. No dice da mucho, okay, sino honra a Dios, lo que dice. En mi manera monetaria dice honra a Dios con tus bienes, y el que da con alegría. Entonces, esa que tú das con alegría, ese 100 pesos, hablando económicamente, tú lo diste con alegría, el Señor lo recibe como si fuera 1.000.000. Pero ese millón que tú diste, si va a dar 1.000.000 y lo das con alegría, Él lo recibe como si fueran 3.000.000. ¿Qué quiero decir esto? Que no es esa siembra nuestra que habla la palabra, de que siembra tu casa y el Señor te va a dar 2 casas. No, no, no. Está hablando de que tus bienes, tú teniendo la consideración y sabiendo que Dios te dio todo lo que tú tienes, lo que tú, es como si tú lo devolverías. Si tú lo das, tú no lo das porque tú quieres darlo, es una parte natural que debe ser del hombre. ¿Por qué? Porque cuando yo doy, agradezco a Dios, no es para que Dios me pague. Cuando yo doy, cumplo una necesidad y estoy agradeciendo a Dios. Dios no lo mira como un intercambio de que siembra, mientras más tú des, más Dios te va a dar. No, Dios no ve la cantidad. Y este no es el tipo de siembra que está hablando Pablo aquí. Dios lo que ve es la intención del corazón. Por eso dice el 7, no creas tú que Dios puede ser burlado, porque muchas personas dicen, yo voy a ir a la iglesia para que el Señor, pues yo voy a dar, voy a sembrar, voy a la iglesia porque necesito ir al cielo. Sin embargo, para ser salvo, tú ir a la iglesia nada más no es una condición, tú necesitas amar a Dios y servirle a Dios. O sea que esta parte de la siembra ha estado muy mal interpretada últimamente, y esa doctrina que existe ahora, lo que pasa es que muchas personas, sabiendo que de forma incorrecta, y muchos saben que lo que están haciendo es, ¿cómo diría la palabra un buen dominicano? Como que te están embobando, te están como medio poniendo medio lento, pero uno dice que sí, uno lo cree. Si doy, Dios me da. Sin embargo, tú necesitas dar para que Dios te dé, porque ya Dios nos dio hace mucho, nos dio la vida, nos dio familia, nos dio amor, paz, seguridad, nos cuida, y tenemos para entonces de ñapa, casa, carro, trabajo, profesión. O sea, Dios no necesita que yo le siembre a Él económicamente para Él bendecirme. Lo que está hablando aquí es de la intención del corazón y de qué forma tú haces o produces tus acciones. Y lo vemos también con la viuda, que relata la Biblia que lo único que ella tenía lo dio, pero el Señor vio la intención. Sin embargo, el otro quería dar mucho, pero quería que lo vieran. Podríamos relacionar esa parte con el tema actual de las redes sociales, donde el cristiano, por ejemplo, si hace una fundación, quiere que todo el mundo la vea, se toma fotos dándole a las personas. Hay una parte de la Biblia que dice que lo que uno haga, que no lo sepa la otra mano. Entonces, mucha gente se molesta porque dice, bueno, si no lo hago, nadie me va a aportar, nadie lo va a saber. Entonces vemos esa disyuntiva. Y me gustaría hacer su apreciación de si cuando la Biblia habla de esa viuda y habla de esa persona que quería dar para que el otro viera, si podemos verlo actualmente el día de hoy. Sin embargo, ahí caemos en el versículo 7 nuevamente. Dios no puede ser burlado. O sea, Jesús vio la dos blanca de la viuda, y esa dos blanca Él la vio con una pasión, con un amor, con una entrega, con una humildad, sinceridad, pero el yo dar para ser visto por la multitud en ese momento, tomando ese contexto de Jesús, en ese momento con la viuda, yo llevo mucho y lo he hecho que todo el mundo lo vea. Yo quiero que todo el mundo sepa lo que yo hice. Yo ayudé en una casa, yo voy a los presos, yo voy a las viudas, yo voy a las cárceles, y miren lo que yo hago, me desprendí, yo cogí mi carro y lo di. El Señor no le gusta eso. Porque dice el 8, el que siembra con malos deseos, quiere decir, si tus intenciones no son buenas, si tu deseo de tu dar, hablando de la parte económica, no es simplemente por tu agradecerle a Dios y ayudar a los demás. Segundo, primero agradezco a Dios
y segundo, ayudar a los demás, realmente Dios no ve eso, porque hay una intención que no es justa ni sana, sino que yo quiero ser promovido o visto. Y cuando es así, es la gloria del hombre la que se manifiesta y Dios realmente no está de acuerdo con eso. Y lo que tú obtienes, o tuviste un aplauso, y ese aplauso que tú tuviste fue humano nada más. O tuviste una mirada, o tuviste cuántos likes. Wow, mira, vamos a darte 1 millón de likes tú tienes. Pero no tuviste esa paz y esa tranquilidad que Dios te va a dar y la seguridad de lo que tú diste se te va a ser devuelto en una vida eterna. Yo sé que hay una palabra que a mí siempre como que me suena en la cabeza y es una palabra que dice, yo prefiero ser reconocido en los cielos y no reconocido en la tierra. Y vemos que, y era algo que Pablo de cierta forma lo parafraseaba, pero vemos que ahora la historia es al revés. Hay una corriente que prefiere ser reconocido en la tierra y diríamos que sabrá Dios en el cielo, porque no podemos decir que no, pero vemos como ese auge de tener un reconocimiento del hombre por el hombre, de ese humanismo que es la característica que está arropando lamentablemente al hombre actual. Y vemos que hay tan poco de Dios en el hombre, o sea, porque vemos que los apóstoles, los discípulos, siempre vivieron como con una sencillez y sus características los definían de cómo trataban a la gente, de cómo se conducían, de cómo incluso cuando hablaban eran cristocéntricos y cómo la historia ha cambiado. Y si podemos tomar ese ejemplo de la época de Jesús, podemos ver qué sembró Jesús. Jesús sembró paz. Jesús era rico de paz, de amor, de seguridad y Jesús tenía muchos seguidores. En ese tiempo no había Line, no había Facebook ni Instagram, pero Jesús tenía muchos seguidores y las personas iban a Jesús para ser sanado, para ser libertado, para ser puro, para tener una paz, una seguridad, aunque había un grupo que le seguía pensando que él iba a librar del cautivo terrenal que tenían con los romanos en ese tiempo. Pero la siembra que Jesús dio es aquella siembra a la que Él quiere que nosotros demos. Que como Jesús le enseñó a los discípulos a ser sencillos, a no ser públicos, porque ahora las personas buscan mucha fama. La fama pública, el ego humano, el egocentrismo. Ahí viene la parte de cuando Eva, eso comenzó allá en el jardín, cuando Eva, Satanás le dijo, tú vas a ser igual a Dios. Lo que yo estoy diciendo es verdad. Entonces nos olvidamos de esa parte y lo que queremos es simplemente ser levantado o visto. O tú eres, mira, tú eres un hombre de Dios, tú tienes fruto, tú tienes unción. Cuando tú hablas, sin embargo, no es esa la siembra que se está hablando, sino esta siembra tan específica donde yo tengo que mantenerme con ese espíritu de humildad, de paz y seguridad. Hay gente que son millonarios de dinero. Hay gente que hacen escuela, que hacen hospitales, son personas que hacen parques, que hacen, por ejemplo, cancha de básquetbol, de béisbol, pero no tienen paz. Tienen mucho dinero y siembran obras, hacen obra, pero no tienen paz. No es eso. Es No, la y a tranquilidad. veces es que tienen un interés, porque lo hacen porque son políticos, por cumplir. Exactamente, pero de esa siembra que el Señor está hablando, es yo me siembro primero, no lo que yo tengo, que es lo que Jesús hizo. Yo me siembro primero. Entonces, cuando yo me siembro primero, yo voy a cosechar lo que yo sembré de mí. Lo que yo sembré de mí, entonces es lo que yo voy a obtener. Y ese texto es específico. Dios conoce, dice la palabra, hasta lo tuéstano de nuestros huesos. Y que Él conoce cada pelo que tenemos en nuestra cabeza. Que por más que yo siembre algo, cualquier aspecto de mi vida, y lo haga con intenciones que no sean buenas, justas o buenos deseos, esta siempre entonces me va a dar a mí lo que yo sembré. Si mi intención no fue justa, entonces injusticia, injusticia. Por ejemplo, dice aquí en el mismo Gálatas, si tú siembras humanidad o corrupción, corrupción tú vas a obtener. Pero si tú siembras Espíritu Santo, paz, seguridad, amor, entonces eso tú vas a cosechar. De manera general, y según lo que dice aquí en la palabra, ¿qué pesa más? O sea, ¿qué se está viendo al día de hoy más? ¿El hombre está sembrando más para el espíritu o más para la carne? ¿Está cosechando más para el espíritu o más para la carne? Dice la Biblia que los días van de mal en peor.
Y aquel que esté firme, mire, el que no caiga. Y el que quiere cambiar su estatus o que quiere sembrar para salvación, venga, dice el Señor, venga, que yo te doy gratis. Sin dinero, ven, compra, que yo te doy. Yo tengo leche y vino para ti, que lo que yo te estoy dando es gratis. Entonces, ¿por qué entonces hacemos esta relación de que estamos sembrando más para el espíritu o la misma situación que estamos pasando? Yo siembro para el espíritu si yo vivo en el espíritu, si yo vivo en obediencia. Yo siembro en la carne si yo no vivo la palabra, no vivo los preceptos, no vivo ese conjunto de bendiciones que el Señor le dejó aquí, que son el ser humano. Entonces, se le hace difícil cumplir la palabra y por eso entonces vemos que una gran mayoría está sembrando más para la carne, para corrupción, para deseos, para concupiscencia, que para el espíritu. Por la misma lucha que tiene el ser humano de esa parte espiritual, con lo bueno o con lo malo, con lo correcto o con lo incorrecto. Es más fácil sembrar para corrupción, como contraproducente, es más fácil sembrar para corrupción porque es más fácil tú hacerlo incorrecto, ser rápido. Pero hacerlo bueno, tú tienes que encontrarte contigo mismo. Hay un enfrentamiento contigo, dice Pablo, golpéate, tú te golpeas, tú te niegas, tú sufres. Entonces, por eso es que se ve más la siembra en la carne, porque tú la siembra en la carne, la puerta es ancha y tú te vas corriendo con un libertinaje, pero sembrar en el espíritu, hay que entrar por ese espacio tan estrecho y que se te queden pedazos de ti, esos pedazos de ti que quedan atrás. Entonces, por eso es tan difícil y se ve más ahora esa siembra en carne que en el espíritu. Lamentablemente, ahora, aquellos que sí tienen ese valor, esa fe, esa fortaleza, esa firmeza para sembrar en el espíritu, entran a esa puerta tan pequeñita y se dejan ellos y dejan que Cristo entonces viva. Gloria a Dios. Amén. Amén. Estamos Así es. hablando de la siembra, de la ley de la siembra y la cosecha para los que acaban de entrar a escuchar el programa En Café con Jesús. Continuamos con una de las dudas que pues tenemos dentro de este tema y es, ¿sabemos o conocemos la historia de Jacob y la historia de Amán? Y sabemos que dentro de las cosas que sembraron se puede ver, por ejemplo, el egoísmo, la envidia puede ser, y esas características que son características caídas, y que es lo mismo que sigue hablando la parte de Gálatas capítulo 6, donde dice que el que siembra para la carne, pues va a cosechar para la carne. Dentro de la historia de estos dos personajes, y me gusta siempre ir a los personajes, porque deberíamos de ver la vida de ellos para no repetirla, o para seguir si hicieron bien. Dentro de la vida de ellos, podríamos decir que se centra la ley de la siembra y la cosecha. O sea, lo que sembraron fue lo que cosecharon. Lo que sembró Naamán y lo que Amán, sembró Jacob. Amán, ¿Perdón? Amán, Amán, sí, sí. Sí, Amán. Lo que sembró Amán y lo que sembró, Jacob. ¿y lo que sembró quién? Jacob. Es una relación muy, muy distante. Hablar de Amán y hablar de Jacob. Okay. Primeramente, Jacob y Amán eran diferentes totalmente. La crianza o el formato de vida que tenía Amán no es el mismo que tenía Jacob. O sea, ahí comienza la siembra. La siembra no comienza en una simple decisión, sino que comienza en una formación. La formación que tenía Amán era distinta, donde él, su pueblo, era su pueblo, donde él era el jefe, él decidía, él hacía, donde él tomaba sus propias decisiones, donde él castigaba, donde él oprimía y donde él hacía su propia justicia. Sin embargo, este Jacob, aunque Jacob en algún momento, como su nombre lo dice, en su momento Jacob, el engañador, Jacob engañó a su hermano y el engañar a su hermano obtuvo entonces una consecuencia final que luego su hermano, que andaba buscándolo para matarlo, porque Jacob sembró engaño y Jacob tuvo la consecuencia de que lo estaba buscando su hermano, pero Dios le perdonó y cambió su estado porque luego sus ideas, sus pensamientos, Jacob dijo, voy a robar, le voy a robar a mi hermano y le voy a quitar su primogenitura con un platico de lenteja que él le hizo. Te la voy a robar.
Pero Jacob no estaba pensando, porque a veces nosotros hacemos una acción, pero no pensamos en las consecuencias de la misma, en la reacción. Entonces, pero luego Jacob cambió, Jacob se arrepintió, Jacob cambió de sentimiento, ya no era él, no era para él lo que él quería, sino que estaba pensando en los demás. Ya Dios había entrado en él, ya se había arrepentido, pidió perdón al Señor. Entonces, cuando hablamos de Amán, este hombre que está en una cultura totalmente fuera y no alababa al Dios de los hebreos, este Amán que quería hacer algo muy fuerte y negativo con el pueblo de Dios y quería que el pueblo del Señor fuera sometido a un castigo cruel, lo que él estaba sembrando para otro fue lo que él cosechó. Él estaba buscando la muerte de otro. Él estaba buscando el sacrificio de otro. Entonces, cuando yo soy egoísta, cuando mis ideas son malas, cuando yo soy un homicida, cuando yo soy un ladrón, cuando yo pienso en ti en engañarte, cuando yo pienso en ti en mentirte, cuando yo te quiero quitar a ti, yo estoy sembrando eso. Entonces, eso es lo que yo voy a cosechar. Este Amán cosechó lo que él sembró, muerte y desecho y soledad. Pero Jacob, a cambiar su estado, sus ideas, sus pensamientos, ya no eran egocéntricos, egoístas, sino que yo voy donde Dios, yo quiero vivir, yo quiero pedir perdón, hermano, yo me arrepiento. Entonces, cuando ya tú siembras perdón, perdón tú recibes. Pero cuando tú siembras muerte, muerte tú recibes. Entonces, esa es la gran diferencia entre estos dos hombres. Que uno cambió su estado y cambió su siembra. La siembra era negativa, pero yo la hice positiva y yo recibí entonces lo que es el perdón de mi hermano. Y el otro que no aceptó, como iba, quería que su hermano muriera o su persona, su prójimo, eso fue lo que le pasó a él. Por eso, cuando tú robas, si me escucha el que está de aquel lado, a ti te van a robar. Cuando tú quitas, a ti te van a quitar. Porque cuando tú odias, a ti te van a odiar. Esa es como la contraparte que a muchos no les gustan, de que si yo sembré, si tú sembraste una yuca, tú no vas a tener plátano, tú vas a tener yuca. Si tú siembras auyama o papaya, tú vas a tener papaya, tú no vas a tener uva. Si tú siembras espina, espina tú vas a tener. Pero si tú sembraste, ¿verdad que sí? Entonces, chinola, chinola vamos a comer. Eso todo depende de mis acciones y como yo entonces, cada uno de los pasos de mi vida yo lo dé. Si yo voy a la izquierda voy a obtener. Entonces, esa es la ley de la siembra. Yo debo de cambiar de actitud a positiva y yo voy a obtener entonces mi cosecha positiva. Si continúo con mis malas acciones, muerte, entonces yo voy a obtener dolor, voy a obtener sufrimiento, voy a obtener dejadez, voy a obtener. Eso es la ley de la siembra. Simplemente. Sí, justamente me gusta mucho eso que usted aclaró, porque ahí era donde quería caer, o que las personas que nos escuchan entendieran que independientemente de cómo inició Jacob, tuvo redención, porque hubo un cambio. Entonces muchas veces hay personas que acusan a otra, ese no va a cambiar, ese nunca se va a enderezar, y lanzan como una palabra dentro de esa persona y la siembran, y esa persona se la cree y dice, ya yo no tengo solución, ya yo no, La condena. entonces es bueno que las personas entiendan que independientemente de cuál sea su pecado, el Señor es justo y el Señor está ahí viendo su verdadero arrepentimiento y así como la misma palabra que estamos el día de hoy hablando, la ley de la siembra y la cosecha, la ley de la siembra y la cosecha. Cerramos el segmento anterior hablando sobre las personas que entienden que por algún motivo no tienen redención y decíamos que tomamos como personaje a Jacob, que inició mal, pero terminó bien porque se humilló, reconoció, a diferencia del personaje Amán. Así que invitamos a todos nuestros radioescuchas de Un Café con Jesús a tener ese encuentro con Dios, donde reconozcamos que necesitamos un Salvador, que hemos pecado, pero que como dice la misma palabra, si alguno se arrepiente, este alcanzará misericordia. Amén. Así que le invitamos también a buscar en su Biblia Salmos capítulo 32, versículo 10, que es el texto que continúa, donde dice la palabra, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia.
Y aquí quiero hacerle antes una pregunta, porque cuando usted le dice impío a una persona, se molesta. Entonces, Sí. me gustaría saber por qué la Biblia llama a una persona impía, o sea, cuál es su significado. Esto es lo primero que me gustaría desglosar. Ok, excelente. Ese salmo es muy bueno. Y específicamente en esta palabra, que no significa una cosa del otro mundo, simplemente que no tiene piedad. Porque los que le sirven a Cristo son piadosos, son píos. Pío, esta otra palabra que viene de esta, ¿verdad? De la raíz griega y la raíz hebrea, lo que significa es paz o misericordia o cambio, ¿no? Que tú practicas la justicia. Mientras que aquellos que son impíos, impíos significa que no tienen justicia. Y por eso, o que no tienen paz, o que no tienen amor, no tienen misericordia, no tienen seguridad, no son bondadosos, no son benignos. Entonces, no pueden sentirse mal, porque realmente solamente es un término a las acciones que hace. Impío es no es aquel que mata, no es el que roba, no es el delincuente, no es aquel que se pone una bomba y dice ¡pum! Y explota una escuela, no. Impío de todo aquel que tiene un desconocimiento y sus acciones y su vida no van a acorde con la piedad de Dios y con la palabra del Señor. Cualquiera, no importa quién sea, o sea, cualquier ser humano que no tenga a Cristo y que no practica esa piedad, esa justicia y esa bondad, es un impío. Suena Gloria a duro, Dios. pero no son términos sencillos. Me Así alegra que, que ya las personas hayan podido tener un contexto más simple y más acabado en lo que es la palabra. bien, gloria al Señor. Dios es Entonces, bueno. Serva, leímos Salmos capítulo 32, versículo 10. Y la pregunta es, dentro de la ley de la siembra y la cosecha, ¿se podría decir que se cosecha más de lo que se siembra? Porque vemos que la palabra dice, muchos dolores habrá para el impío. Pero dice, más el que espera en Jehová le rodeará misericordia. Pero entonces, dentro del texto aclara que son muchos. Entonces, en este contexto, quiero decir que la persona cosechará más de lo que ha sembrado. Así es. Aunque a muchos no les guste escuchar, a otros se sientan mal, es así, porque es la ley de la siembra. Yo tomo una semilla de guandules o tomo una semilla de maíz o el trigo, como dice la palabra. Tomo una semilla de trigo y ese trigo me va a dar una cabeza de trigo. Esa raíz o esa semillita o esa cepa de yuca me va a dar muchas yucas, porque una sola semilla da múltiples resultados, una sola semilla. Entonces, ahí es que está la palabra de muchos dolores. Tú hablas una mentira, una semilla. Ay, 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 ay. Semilla, esa mentira hace que muchos sufran una guerra, te despiden, la pareja te deja, los muchachos son separados, el trabajo tuyo no te va bien. Toda una mentirita hace que todo tu contorno, por eso es muchos, una sola reacción negativa, una siembra negativa, nos vas a dar muchas cosechas negativas. Entonces, por eso el Señor dice que tendrá que muchas bendiciones. Aquel que siembra, como el Señor lo pide, son grandes cosas que Dios tiene. Él simplemente nos pide, ven a mí, vive mi palabra, pero yo te voy a dar la tierra, simplemente por yo venir a Él. Yo vengo a Él, le sirvo, me someto, vivo la palabra, dejo el pecado, me aparto del pecado. Entonces Él me va a dar la tierra, me cuida, cuida a mis hijos, cuida mi casa, me da lo que necesito. Si tengo hambre, Señor, tengo hambre y me da un pan. Si necesito ropa, Señor, dame ropa. Porque las bendiciones que Él tiene para mí, por yo sembrar buena semilla, entonces no simplemente aquí, sino el cielo, Dios, ese cielo, simplemente por servirle. Una sola semilla hace que grandes frutos podamos tener. Por eso, eh, las personas que no le sirven a Dios, las personas que son inconversas, que viven maldades, en pecado, en corrupción, que no que se gozan de la maldad, del sufrimiento, que no tienen misericordia, van a tener muchas consecuencias negativas o muchos dolores. Y muchos dirían, pero Dios no es malo. ¿Cómo va a ser que por esa cosita, que un adulterio que yo cometa, ese adulterio que yo cometo, por esa cosita, Dios, no, es que ese adulterio va a dañar
el corazón de muchos y otros y otros y otros. Entonces, realmente la persona no entiende que no es que Dios castiga, es que lo que yo siembro es lo que yo cosecho. Dios no quiere la muerte de las personas. Dios no quiere que tú te mueras ni te vayas para el infierno. Pero si yo no me ajusto, me toca el infierno. Es lo que yo hago. Si yo, por ejemplo, lo que soy es limpio zapato, yo voy a limpiar zapatos toda mi vida. Yo no voy a poder hacer nunca un pantalón ni hacer una falda, porque yo lo que soy limpiadora de zapatos. ¿Y qué es lo que yo tengo? Muchos zapatos, me traen muchos zapatos, 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 zapatos. Entonces, realmente, lo que yo siembro, una sola semilla, esa me va a dar muchos, muchos árboles o muchos dolores o consecuencias negativas, que es la que a mí no me gustan, pero realmente es así. Si yo, de manera sencilla, si yo no estudio, no me preparo, no voy a la escuela, yo no voy a la escuela, dejé la escuela, no voy a la universidad, no hago ningún curso técnico, no me preparo ni para hacer flores de botellita de refresco, no hago nada. ¿Qué yo voy a obtener en la vida? De lo poco que yo hice, de ese poquito, entonces va a traer toda la consecuencia que yo voy a llorar porque yo no hice, no tengo esto, no tengo lo otro, no logré aquello, no camino, no avanzo, porque fue lo que tú hiciste. Entonces realmente el justo tendrá muchas bendiciones, pero el injusto que sembró un poquito de injusticia tendrá muchas, muchas consecuencias negativas o injusticia, como dice la palabra. Suena Fíjese que duro. hay una frase que dice una persona que es que alguien lo cuestiona, alguien que no es creyente, y le dice, a mí no me hables de Dios, ¿cómo va a existir Dios si mira cómo un hombre mata a una mujer? Mira cómo un hombre viola a una niña. Y empieza a decirle todas las cosas que estamos viendo en la actualidad. Y entonces la persona lo mira y le responde y le dice, eso no es culpa de Dios, esa es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Y va justamente arraigado a lo que usted dice, o sea, al final todas las consecuencias malas que pasan en nuestra vida es justamente por nosotros no tener a Dios en el corazón y por las acciones que hacemos al no tenerlo dentro del corazón. Y ahí cabe, entonces, vamos a resaltar que muchos dirían de lo que nos están escuchando, oye, pero esa niña que era pequeña, ella sembró para que la violaran. Esa mujer sembró para que su esposo la matara. O esa escuela, esos niños de esa escuela sembraron para que otro fuera con un rifle y se pusiera una bomba y entonces esa persona muriera. No, ellos no sembraron eso, sino que ellos fueron parte de la consecuencia del mal sistema y de la corrupción que existe y los daños que existen en la sociedad. Entonces, hay cosechas que no solamente van a dañar al injusto, sino también al justo y al que es inocente. Entonces, porque le cabe a todos. Es una parte de, por eso es injusto, pero si por ejemplo ahora mismo hay un temblor en la tierra, ¿quiénes van a sufrir? Un temblor aquí en República Dominicana. Entonces, ¿quiénes van a sufrir? Todo el que está en la zona de República Dominicana, porque realmente hay consecuencias, por ejemplo, dice la Biblia, y habrán terremotos, y van a haber cosas malas, las enfermedades, y todo va a venir. Cuando vengan las enfermedades, aunque tú tengas una siembra positiva, donde tú estás, se ha sembrado, entonces lo que no es positivo, y a todo el mundo le cae. Esa es la ley como de la cosecha. Y eso no tiene que ver con que Dios decida, sino que lo que nosotros hacemos, hay generaciones que van a ser afectadas. O sea, yo voy a sembrar y eso que yo voy a sembrar, mis generaciones, mi sociedad, los míos, mi prójimo, todavía 1000 años después, eso se va a estar sufriendo. Y eso es lo que está pasando entonces con todo eso que vemos, que el pecado de allá todavía hoy se está sufriendo. Es una consecuencia. Sufriendo las consecuencias y el pecado nos está arrastrando junto con ellos, lamentablemente. Exactamente. Dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Y yo pregunto, ¿el tiempo de cosecha es distinto al de la siembra? Porque vemos aquí que dice primero que cuando no se ejecuta la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. En la Biblia encontramos que aparentemente los malos prosperan sin recibir castigo de Dios. Eso es lo que generalmente dice una persona, porque dice, pero ven acá, entonces todo el tiempo el malo está, entonces, ¿por qué no quitar la maldad para que entonces todos podamos vivir en paz
y recibir pues esa armonía que es lo que la gente quisiera que hubiera o existiera en este mundo. Eso es importante. Muchas personas quieren pensar o quieren que Dios piense como nosotros. Dios no puede pensar. La mente de Dios no es nuestra mente ni nuestro pensamiento. Ahora, ¿por qué el tiempo de la siembra y la cosecha es diferente? Porque eso no es de un día para otro. Aún la planta más sencilla, podemos suponer los guandules, las habichuelas duran 3 meses, 4 meses. Pero si tú siembras una mata de mango o una mata de aguacate, ¿qué tiempo dura? Años para dar frutos. Da años para dar frutos. Entonces, nuestra siembra no va a ir inmediatamente. Hay personas que cometen un error y creen que inmediatamente entonces te sea compensado o te sea castigado. Sin embargo, no es así. Ese que robó debería venir un rayo y caerle ahora mismo y el rayo matar. No, 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 no. Y aquel que sembró entonces amor, inmediatamente debe recibir amor. No, porque eso tiene su tiempo y espacio, donde yo siembro en una tierra mala o tierra buena, debo de esperar que crezca la cosecha para poderla tomar. Y esas cosechas a veces duran años, árboles, pero a veces hay cosechas que son inmediatamente, que duran varios días. Entonces, por eso no es proporcionar el tiempo, se espera. Pero no es que uno se va a sentar a esperar que una persona sea castigada. No, no, no. Es que es la ley, nuevamente digo, de la siembra y la cosecha. Tú hiciste eso negativo. Ahora, ¿quién te cambia a ti ese decreto, Jehová Dios? Si tú sembraste negativamente y cambia tu forma, tu actitud, tu corazón, vive con Dios, entonces esa cosecha que fue para ti, él rompe todo decreto, todo lo decreto él rompe. Entonces, es importante entender que yo siembré y como quiera voy a cosechar tarde o temprano. Más tarde que temprano, porque todo tiene su tiempo, dice la Biblia, debajo del sol. Todo, según Eclesiastés. Y quise tocar este texto justamente para personas que, por ejemplo, cuando le matan a un familiar, cuando le sucede algo trágico, quiere tomar la justicia por sus propias manos, que se desesperan o ven, por ejemplo, que la justicia lamentablemente no determina a favor de como ellos esperaban. Pero vemos justamente aquí en este texto que la persona va a tener su justo juicio y que va a tener su justa consecuencia, pero que debemos de dejar que sea Dios quien sea el juez justo para tomar una decisión, porque puede que en algún momento esa persona se arrepienta de su pecado, pero si nosotros le quitamos la vida, le estamos quitando el derecho a esa persona, pero también nos estamos haciendo pecadores nosotros. Claro, y ahí, por ejemplo, vuelvo a la ley de la siembra y la cosecha. Entre la ley, entre la siembra y la cosecha, hay un tiempo de riego. ¿Qué significa eso? Ese tiempo de riego, de cuidado, o yo mantengo mi postura de esa siembra, sigo haciendo lo mismo, el riego, lo que tú le echas, los abonos, el agua, tú lo mantienes. Eso tú lo mantienes. Entonces, eso que tú mantienes, entonces va a ser lo que tú vas a obtener. Y ese resultado que yo quiero inmediatamente va a depender entonces de mí y va a depender de mis acciones, de lo que yo hago con eso que sembré. Cuando tú quieres la muerte de alguien inmediatamente, hay muertes que no son físicas nada más, hay muertes que son espirituales, hay muertes que son emocionales, muertes que son psicológicas, hay muerte fuerte en la vida de la persona. Entonces, nosotros queremos ver a veces que si a ti te cortan un dedo, la ley como anteriormente, si sacaste un ojo, hay que sacarte otro ojo a ti. Ya Jesús dice que no es así. Hay que esperar el tiempo de eso que tú sembraste. Y Dios a su tiempo, juntamente con tus acciones, porque Dios quisiera que todos sembráramos cosas buenas, pero lamentablemente yo decido sembrar. Y por lo tanto, como yo decido sembrar, eso es lo que yo voy a comer en mi casa y lo que voy a obtener en mi vida espiritual. Pero ese tiempo, yo soy quien lo alimento. Porque muchas personas tienen un error. Yo alimento. Jesús nos sembró a nosotros, sembró amor y Él con su Espíritu Santo nos riega todos los días con ese Espíritu Santo, con esa paz, con esa seguridad. Pero yo riego lo que sembré buscando del Señor, predicando la palabra, cambiando mi actitud, haciendo lo correcto. Entonces, muchas personas quieren que sea inmediatamente, pero todo nuestras vidas y en el mundo tiene un tiempo y yo soy parte de eso. Lo que no debo es adelantarme, porque cuando me adelanto, si tú
te matan y tú matas, entonces tú vas a caer preso. Mira cómo es, como así. Hay que hacer lo mismo. Mató, yo voy a matar, pero entonces tú te quedas sin familia, tú caes preso, todo tiene su tiempo debajo del sol. Amén. ¿Podríamos, siervo, aplicar el principio de la siembra y la cosecha a la salvación? Aquí cerramos con esta pregunta. Claro que sí. Específicamente la siembra y la cosecha es para el mundo espiritual o la parte espiritual de la resurrección y la muerte, donde tú cosechas o siembra, perdón, tú siembras ese amor, esa paz, ese fruto del espíritu y tú te mantienes con ese riego de haciendo, obedeciendo cada día, todos los días, 24 horas, aún tú sufras esa parte del sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay una parte de que la semilla, cuando cae a la tierra, tiene que podrirse, ya se abre, se rompe, se pudre para poder salir el tallito. Entonces, en esa parte de la siembra espiritual, yo sufro porque me están rompiendo, porque yo estoy abriendo y está saliendo de mí ese tallito espiritual que un día nosotros con fe esperamos que seremos salvos, donde no habrá sufrimiento. Entonces, si yo siembro muerte, yo me mantengo, aún me rompo debajo de la tierra, pero yo me mantengo con la parte pecaminosa, con la parte alejada de Dios, con mi corazón cerrado, con mi corazón aburrido, mi corazón triste, depresivo, odiando, desechando, no aceptando lo que el Señor quiere de mí, entonces yo voy a obtener una condenación al final. Si tú estás con Cristo, tu cosecha será el cielo. Tú sembraste, estás sembrando. Si tú no estás con Cristo, tu cosecha no será el cielo, sino que será un lugar que no será de paz, sino de tormento. Pero realmente es así. La ley de la siembra y la cosecha en el mundo espiritual es esperado. Y esto es por fe. Nosotras estamos aquí y todo aquel que nos está escuchando, tú que escuchas, si siembras a Jesucristo en tu corazón, te van a romper, te va a doler, te van a señalar, te van a perseguir, pero al final tu fruto será la salvación o tu cosecha, tu gran cosecha será el cielo. Y luego entonces una tierra nueva aquí, eso hay que creerlo, donde esta tierra ya no me dará calor, me dará frío y viviré con el Señor para siempre. Esa es la gran cosecha que todos esperamos de lo que estamos sembrando hoy aquí en la tierra como cristianos, pasándola todas, una más, pero esperando el cielo. Amén. Fíjese que justamente cuando inicia el texto dice, no os engañéis. O sea que al final hay un momento en nuestra vida en que somos nosotros mismos los que nos engañamos, porque la Biblia es clara. Muchas veces Claro. nosotros sembramos y sabemos que lo que sembramos no es la voluntad de Dios, mas sin embargo esperamos buenos frutos o buena cosecha. Entonces, por eso dice, no te engañes a ti mismo, porque al final Dios no puede ser burlado, o sea, Dios te conoce, Dios sabe cuáles son tus obras y cuál va a ser al final tu resultado por sembrar esas obras. Correcto, así es. No te engañes. Y el ser humano es siempre quiere como tapar el sol con un dedo. Y el ser humano sabe en su interior, la gente sabe en su interior. Tú que me estás escuchando, tú sabes en tu interior que tú estás en falta. Algo te dice, esa vocecita que te dice en tu conciencia, esa vocecita que habla a tus oídos, ese sentimiento que hay en tu corazón que te dice, no es así, tú lo sabes, pero te mantienes en eso. Entonces, esa parte, tú la conoces, pero Dios te conoce más. Entonces, Dios no puede ser burlado. Si yo no sembré a Dios, no puedo cosechar a Dios. Si yo sembré maldad, voy a cosechar maldad. Así que quien me escucha, siembra a Cristo para que pueda cosechar el cielo. Amén. Agradecemos a nuestra hermana Dalgisa por este estudio del día de hoy, bastante interesante. Estuvimos hablando sobre la ley de la siembra y la cosecha en el texto bíblico Gálatas, capítulo 6, del versículo 7 al versículo 10, esperando que el Señor haya hablado a nuestras vidas y que decidamos el día de hoy dejar de sembrar para la carne, dejar de cegar corrupción y sembrar en el Espíritu para que en cierto momento, como el Señor ha prometido, seguimos la vida eterna, la salvación. Y como dice Así es. en último la palabra, mayormente a los de la familia de la fe. Esto fue un café con Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por escucharnos.